Ok, bien. Estamos examinando el rol del Estado, la política fiscal, y estamos mirando con especial atención aquellas actividades en las cuales el Estado usa recursos financieros. Por eso hablamos del presupuesto, hablamos en qué gasta el Estado el presupuesto, cuáles son las principales actividades en las cuales gasta, y vimos que los recursos que el Estado maneja son de qué orden en comparación al producto del país. ¿De qué orden? 20, 18. La quinta parte, ¿no es cierto? Más de 20%. Por lo tanto, lo que pase con esa cantidad de recursos tiene impactos macro. Fíjense que el sector más importante que vimos como sector productivo, ¿cuál era? El sector minero. ¿Y de qué orden eran los recursos que manejaba? ¿Qué porcentaje? Para darle. No para darle, sino que la cantidad qué proporción del producto está en minería. Que vimos que era el sector productivo más importante como contribución al producto en estos últimos años. ¿De qué orden era? ¿Se recuerdan? Lo vimos. 10. Del orden de 10%, ¿no es cierto? Esto es el doble de eso, del sector que más contribuye al valor agregado en la economía. Por lo tanto, una cantidad importante de recursos. Por tanto, lo que pase con él, si aumenta, si disminuye, se mantiene constante, tiene consecuencias macroeconómicas. Y eso es lo que vamos a mirar con un poco más de detalle. Y para eso vamos a partir mirando algunas identidades que ustedes ya han visto, así que la voy a recordar. Hay una identidad que define, estas son identidades, siempre se cumplen, una identidad que define la producción según si es consumo, inversión, gasto de gobierno menos impuestos o exportaciones menos importaciones, ¿no es cierto? Eso ustedes la conocen. Pero lo que yo quiero destacar es que parte de esa identidad aparece el presupuesto de gobierno, la diferencia entre gasto e impuestos, gasto e ingreso. Entonces, una manera de mirar esto es mirar cómo incide en el producto. Y ahí aparece el gasto de gobierno. Esto lo podemos concluir diciendo, oye, el gobierno afecta la demanda agregada, el total de demanda, la cual a su vez impacta en la producción. ¿Ya? Afecta por la diferencia entre gasto e impuestos. Esto lo podemos reescribir, lo mismo reescrito. Yo no lo voy a hacer, porque ustedes lo han hecho y lo saben hacer, esta identidad, y podemos despejar inversión a un lado y vamos a decir la inversión es igual al producto menos el consumo, más los impuestos menos los gastos, más las importaciones menos las exportaciones. ¿Qué es lo que es el producto menos el consumo? El ahorro. Aquí aparece producto menos consumo, ¿no es cierto? Y eso define el ahorro, y en general define el ahorro del sector privado, del sector no gobierno. Impuestos menos gastos, ¿qué es lo que es? El ahorro de gobierno. Y lo acabamos de ver, es un poquito más complejo si vamos al presupuesto. No era solo en los impuestos, hay otros ingresos, pero los ingresos corrientes menos los gastos corrientes definen el ahorro de gobierno. Y después está, ¿qué otro ahorro? El tercero que aparece ahí, el ahorro externo. Las importaciones menos las exportaciones, si lo complejizamos un poquito más, la cuenta corriente, la balanza de pago, define el ahorro externo. Entonces, primero, vimos que el gobierno afecta la demanda agregada. Segundo, vemos que lo que pasa con el ahorro gobierno afecta la inversión. Porque, ¿qué pasa si el ahorro de gobierno aumenta? Siempre va a pasar. Si el ahorro de gobierno aumenta, puede aumentar la inversión o puede disminuir alguna de las otras fuentes de ahorro. Eso siempre va a ser así. ¿Qué es lo que suceda? Va a depender de una serie de otros factores. Pero el hecho de que esto es una identidad, sabemos que siempre que el ahorro de gobierno aumenta, la contrapartida es o que aumenta la inversión pública o privada o que disminuyen otras fuentes de ahorro, porque es una identidad. Y al revés, si es que el gobierno reduce sus ahorros o se reduce la inversión en la economía del Estado o privada, otros tienen que producir ahorro para compensarlo. Y aquí podemos ver incluso que se relaciona lo que haga el gobierno con su ahorro con lo que pasa en el sector externo. ¿Ya? Entonces, si aumenta el ahorro gobierno para la misma inversión y el mismo ahorro privado, tiene que disminuir el ahorro externo. Y al revés, si el gobierno tiene un déficit, va a tener que tener más ahorro externo. ¿Ya? Más ahorro externo significa más importaciones, menos exportaciones. Puede afectar el tipo de cambio y ese es el mecanismo de transmisión que llega a que la identidad
a que se ajuste la economía a este menor ahorro de gobierno. ¿Ya? Que una identidad quiere decir que siempre se cumple. ¿Cómo se cumple la identidad? Si yo hago un cambio, eso va a depender de los mecanismos de transmisión. Si a partir de una situación yo aumento el déficit de gobierno o reduzco el ahorro, eso va a generar una serie de cambios que van a terminar con que o la inversión total se reduce o los otros ahorran más. Y para que los otros ahorren más tienen que suceder alguna cosa que lleva a que ese ajuste se produzca en el ahorro de otros agentes, privados o externos. ¿Bien? Entonces, cuando miramos lo que pasa con el presupuesto de gobierno, vamos a ver su impacto macro en la demanda agregada y en la inversión. La inversión se financia con el ahorro de algunos de los agentes. El déficit de gobierno requiere menos gasto privado, de inversión o de consumo, más déficit en cuenta corriente, balanza de pago. Y la diferencia entre gasto e impuesto, o sea, el déficit, tiene una contraparte en los activos financieros, activos y pasivos financieros. ¿Lo vimos? Entonces, por alguna vía tenemos que aumentar la deuda. Y si el gobierno aumenta la deuda, quiere decir que va a salir a competir con otros que necesitan financiarse. O al contrario, si disminuye su déficit o genera superávit, va a ofrecer recursos financieros al mercado. Va a demandar menos deuda, va a ofrecer activos financieros y por lo tanto va a tener consecuencias también en el mercado financiero. Entonces estamos distinguiendo arriba demanda agregada y su impacto sobre la producción. Luego lo mismo visto como fuentes para financiar la inversión. Y luego las consecuencias financieras de este saldo, sea superávit, sea déficit. ¿Ya? ¿Tenemos claras estas tres distinciones? Tres ángulos para mirar lo que pasa con el presupuesto de gobierno y que tiene impacto macro. Muy importante porque el análisis del impacto macroeconómico del presupuesto tiene que ver con estas tres identidades planteadas de manera súper simplificada acá. El gasto del gobierno no financiero, el gasto no financiero del gobierno, menos los impuestos, más el pago de la deuda más los intereses, genera la variación de la deuda neta. Esto es para mirar en más detalle, especialmente cuando la deuda es importante. Este término es importante. En el caso de Chile tenemos deuda baja de gobierno, por lo tanto este término es poco importante. Si la deuda es muy importante, eso es importante y por eso vale la pena mirar. Hablamos del déficit primario, aquí aparece registrado esto, ¿no? Y eso tiene consecuencias importantes porque lo que pase con la deuda del gobierno, en la medida que la deuda es importante, es muy relevante para los que le van a prestar al gobierno. Si mi deuda es muy importante, van a ser más cautelosos en prestarme. O me van a cobrar más, porque van a ver como más riesgoso prestarme. Por lo tanto, esto se vuelve una relación bastante relevante. Bueno, y por otra parte, los bonos de gobierno más otros activos es el total, ¿no es cierto?, de dinero en alguna definición, ¿no? Otra dimensión macro que tiene que ver con esta relación financiera. Entonces, por distintos lados, en distintas formas, vemos que aparece el presupuesto, vemos que aparece la relación de gastos e ingresos del gobierno en un impacto macro, en su impacto macro. Para el próximo año, conocemos algunas de estas medidas, de estas dimensiones. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que en el proyecto de presupuesto se ha estimado que va a ser el resultado final? ¿Esto? ¿Alguien ha visto qué saldo va a tener el presupuesto el próximo año? En la propuesta que se acaba de hacer tiene un déficit estimado de 1,9% del PIB. 1,9% del PIB para el próximo año. Vamos. ¿El PIB estimado para el próximo año? Lógico, todo eso lo has estimado, sí, porque no lo conocemos. Bien, vamos a volver sobre eso en un momento. Bueno, la contraparte financiera. Bueno, la política fiscal entonces, aquella que
mira el resultado económico, la política fiscal, aquella que mira el resultado económico del presupuesto de gobierno, sus gastos, sus ingresos, y cuáles serán los objetivos desde el punto de vista macro de esa política. Antes hablamos que había un objetivo de gasto, por ejemplo, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de justicia, pero desde el punto de vista macro, ¿cuáles pueden ser los objetivos de esta política fiscal? Que al definir el presupuesto del próximo año, ¿qué es lo que ha tenido en cuenta la autoridad? El gobierno al proponerlo desde el punto de vista macro. ¿Ya? ¿Perdón? ¿La inflación? La inflación. ¿Qué es lo que le podría preocupar respecto a la inflación? Que sea constante, que no suba. Si es que no es alta, si fuera alta, ¿no es cierto? Pero si la inflación está dentro de un rango razonable, dentro de lo que se considera razonable, que la inflación no aumente. ¿Por qué podría aumentar la inflación a raíz de esto? ¿Cómo podría aumentar la inflación? Porque podrían subir mucho los precios de los consumos. ¿A raíz de qué? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno para que la inflación para contribuir a que la inflación estuviera más allá de lo deseable? Si tuviera una tasa de interés muy baja. Pero el gobierno no fija la tasa de interés, estamos hablando del presupuesto. Ah, sí, un gasto. Si es que el gasto, ¿qué es lo que afectaba a la demanda agregada? La diferencia entre el gasto y los impuestos. Porque puede aumentar mucho el gasto, pero si están aumentando igual o incluso más los impuestos, la respuesta es diferente. ¿Por qué? Porque los impuestos le están restando capacidad de gasto al sector privado. Por lo tanto, es la diferencia lo que nos preocupa. ¿Ya? No es que desde este punto de vista, desde el punto de vista que ella está planteando, que es la inflación. Entonces, si es que el Estado está elevando sus gastos más que los ingresos que va a tener, eso puede estar haciendo aumentar la demanda agregada, y si va más allá de un cierto nivel, dado lo que están haciendo otros actores, eso podría ser una fuente de aumento de precios y por lo tanto inflación. Esa es una cosa que nos debería preocupar. No hacer una política fiscal más expansiva de lo que es compatible, dado lo que están haciendo, lo que se prevé que hagan otros actores, de lo que es compatible con el nivel de inflación deseable. ¿Ya? Entonces, un objetivo de la política macro es no generar un problema macro, en este caso inflación. ¿Ya? Entonces, el primer objetivo, no generar inestabilidad. O a lo mejor no es inflación, pero podría generar una demanda muy grande por importaciones y una situación de balance de pagos que no sea sostenible. ¿Ya? Entonces, primer objetivo de la política fiscal, desde un punto de vista macro, es no generar un problema, no generar inestabilidad, inflación u otro. Esos son los más característicos. Pero si ese es el caso, y en general, si miramos la política fiscal de los últimos, 25, 30 años, la política fiscal se ha comportado bien desde este punto de vista. No ha sido causa de desequilibrios macroeconómicos. Ha sido una política fiscal bien cuidadosa, en nuestro caso. En otros países no ha sido así. Y en otro momento de nuestra historia tampoco. ¿Ya? Entonces, lo mínimo que quisiéramos pedir es que no sea causa de un problema, no sea causa de inestabilidad. Si es que logramos eso, podemos ser un poco más ambiciosos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podríamos pedir? El desempleo. ¿Qué quiere decir el desempleo? De mantener la economía en pleno empleo. ¿Ya? ¿Y cómo lo podría hacer? ¿En qué circunstancias lo podría hacer la política fiscal? ¿Cuándo sería razonable que el Estado tratara de... siempre queremos tener el menor desempleo posible, ya vimos lo grave que es el desempleo, pero ¿en qué caso el Estado debería mirar y tratar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista macro, tratar de hacer algo con la política fiscal para reducir el desempleo o para evitar que crezca? ¿Cuando hay recesiones? ¿Perdón? Cuando hay recesiones, es que lo que está haciendo ahora que estamos... Cuando por otras razones distintas a la política fiscal hay una desaceleración. Porque la inversión, por ejemplo, o el consumo, por alguna razón, o por un problema externo, está creciendo menos de lo que podría crecer. Entonces el Estado busca tratar de compensar ese factor y busca hacer una política expansiva. ¿Para qué? Para que el desempleo no crezca o se reduzca, si es que ya ha venido creciendo a raíz de eso. Entonces, compensamos un problema que se viene generando por otros factores.
Entonces, no creamos un problema y a lo mejor somos capaces de superar el problema que ha generado otro. Típicamente, ¿qué pasa? Puede que tenemos una fuente de ingreso muy importante. Ya lo hemos visto, los ingresos por concepto del cobre. Bueno, cuando el precio del cobre sube, tenemos que tratar de no gastar además de lo que está los ingresos adicionales que está generando el cobre, amplificando el ciclo, y al revés cuando está bajando. Y contrarrestar el ciclo, lo que estábamos recién diciendo. Si es que hay una desaceleración producto de factores que afectan el comportamiento de los otros actores privados, yo lo voy a contrarrestar con la política fiscal. Entonces, objetivo primero, no generar fuente de inestabilidad. Segundo, si es que hay un ciclo, no amplificarlo. Si es que los ingresos y la actividad está creciendo porque hay una bonanza externa, entonces las empresas están pudiendo, ¿no es cierto?, tener más posibilidad de desarrollo porque los precios de venta en el exterior son más altos. Además, no voy a actuar con el gobierno tratando de empujar el gasto adicionalmente a eso, porque eso amplifica el ciclo. Y al contrario, ojalá lo pueda contrarrestar. El ejemplo de un objetivo actual es este: contrarrestar el ciclo originado en esta desaceleración que tiene elementos externos, que tiene elementos internos, pero que el Estado está tratando a través de la política fiscal de contrarrestar. La volatilidad del precio del cobre que ya vimos, ingresos que pueden ser cíclicos, y por último hay un tema para hacer esto: si lo hacemos en base a reglas o cada vez vamos viendo qué es lo que resulta, qué es lo que estimamos más conveniente. En base a reglas sería, bueno, cada vez que se desacelere el crecimiento, vamos a gastar más, o vamos a hacer una política tributaria contracíclica. Y eso lo tenemos previsto. O vamos en cada oportunidad definiendo qué hacer. Vamos a volver sobre este tema un poquito más adelante. Tal vez lo más importante aquí que quiero destacar, no sé si lo más importante, pero sí algo importante, es que como país hemos tenido un aprendizaje colectivo en esto. Para la clase de hoy día, para el control de hoy día, ustedes leyeron un artículo sobre el que se llama del déficit al superávit. ¿Ya? Tradicionalmente teníamos déficit y entonces nos pasaba lo de arriba. La política fiscal era fuente de desequilibrios. Por décadas ese fue el caso. Entonces, inflación, cuando la inflación era muy alta había que frenarla, eso generaba desempleo. Bueno, tradicionalmente la política fiscal era fuente de desequilibrios. Como dije, llevamos años en que eso ya no es el caso. Hemos logrado abandonar esa política en que el Estado era causa del problema, la política fiscal. Y hemos ido a una en la cual ha logrado, primero, no amplificar los ciclos, incluso contrarrestarlos. Y esto a raíz de un aprendizaje que se ha hecho entre todos, de reconocer lo importante lo primero. Ustedes me decían antes, ¿qué pasa con la discusión del presupuesto del próximo año en el Congreso? Bueno, se va a respetar el límite del gasto total. ¿Cuánto va a cambiar? Puede que cambien algunas cosas, pero algo que se tiene que respetar es el gasto total. Porque eso lo hizo el gobierno pensando en que era lo máximo que podía gastar, dado lo que estima que van a aumentar los ingresos, dado que quiere realizar un cierto estímulo, pero no más que eso. Porque si estimula más que eso, puede generar otro problema. Entonces, este cuidadoso política fiscal es fruto de este aprendizaje colectivo que hemos hecho como país, fruto de crisis, justamente por no hacer bien esto. Y situación que le pasa a muchos países. No basta con estar consciente de esto, no basta con creer que es bueno hacerlo, hay que poder tener la institucionalidad y las condiciones para hacerlo. Cuando hay una crisis internacional, es razonable hacer política contracíclica. Es lo que quisieran hacer los países que han estado ahora en los países más desarrollados, que han estado en crisis durante todos estos años, pero no lo han podido hacer. A pesar que a nadie le cabe duda, no diré a nadie, pero a la mayoría no le cabe duda qué es lo que convendría hacer, pero no lo han podido hacer.
o por razones políticas, porque no están de acuerdo, o el gobierno no logra imponer su punto de vista, o por razones de que tiene una deuda tan grande que no pueden tener un déficit, no pueden hacer una política contractiva. Y les puedo dar ejemplos de los dos casos. El año 2008, 2009, cuando se gatilló la crisis internacional, de la cual hablamos en la clase pasada, bueno, era evidente que el gobierno de los Estados Unidos tenía que hacer una política fiscal expansiva. Y el presidente Bush, era el momento en el cual había cambio de gobierno entre Bush y estaban las elecciones, estaba Obama compitiendo, y el Congreso no daba acuerdo para hacer la política que era evidente que había que hacer en ese momento. No porque, diría, entre la mayor parte de los economistas y de la gente que conoce el tema estaría de acuerdo que era lo que había que hacer, sino porque políticamente no había capacidad de ponerse de acuerdo en eso. Porque había competencia política, habían elecciones de por medio. O en los países europeos que han estado ahora en crisis, a pesar que necesitaría una política fiscal más expansiva, dada su enorme deuda, no pueden hacer esa política, no pueden aumentar más la deuda aún. Entonces, esto, aprendizaje colectivo, es fundamental. Esto que hoy día podemos hacer, no lo podíamos hacer en el pasado, no lo pueden hacer otros países. O porque no tienen la institucionalidad, porque no tienen las condiciones, porque no tienen la capacidad política para hacer una política fiscal de este tipo. Y muchas veces esta política fiscal es el problema, y nosotros estamos en una situación en que no solo no es el problema, no ha sido, podría serlo, si es que no manejamos las cosas bien, no solo no es el problema, sino que puede ser parte de la solución. Como hoy día, sin que nadie, y no he escuchado a nadie que cuestione, que el Estado puede, que la política fiscal puede tener una política contracíclica dentro de un cierto rango. Aquí hay un poco de historia nuestra, desde el año 60 en adelante. La línea roja muestra el ciclo de precios del cobre. Y fíjense, por ejemplo, el año 66, hubo un tremendo aumento, tuvimos un periodo de bonanza muy grande. Junto con los mayores ingresos provenientes del cobre, de la bonanza, el Estado gastó más y por lo tanto hubo un tremendo crecimiento de la economía. Pero eso no fue sostenible y cuando el precio bajó, no es que caímos en recesión, pero sí crecimos mucho menos. El año 75, que hubo una gran recesión, yo por eso les dije que una de las crisis que les propuse que estudiaran fue esta, bueno, está asociada no solo, pero en parte a una caída del precio del cobre, la línea roja. El 82, de nuevo, la recesión en parte está afectada por la caída del precio del cobre. No solo, en ambos casos hay otros factores que explican mucho más que eso. Pero los quiero traer aquí, a fines de los 90. A fines de los 90 cayó el precio del cobre, y cuando digo el precio del cobre lo estoy poniendo porque es nuestro principal fuente de ingreso externo, pero aquí hubo una crisis asiática que se llamó, crisis en los países de Asia, y eso repercutió en todos los países en América Latina. Bueno, nuestra caída fue pequeña en comparación a lo que pasó en otros países, porque la política fiscal pudo ser contracíclica, producto de lo que se había hecho en los años previos. Y la última, la del 2009, en que hay algunos países que han tenido tremendas caídas de producción, de la cual todavía no se recuperan, nosotros levemente, y si aquí muestro los años siguientes, tuvimos una rapidísima recuperación, a pesar que el precio cayó mucho. Yo les decía que en el año 2008 pasamos de $4, un poco más de $4 el precio del cobre, a fines de año a $1, $1.20 y tanto, ¿no? Tremenda caída. Y sin embargo, tuvimos un impacto económico relativamente moderado a raíz de la crisis. Y lo reflejo ahí con el precio del cobre. Entonces, ¿producto de qué? De que en las últimas décadas hemos tenido una política que no solo nos genera problemas macro, política fiscal, que no solo nos genera problemas macro, sino que además ha sido capaz de ser contracíclico, compensar lo que estaba pasando fuera del país o lo que está pasando con otros sectores de nuestra realidad económica. Y la política que se ha seguido desde fines de los 80 y particularmente a partir de los años 2000 es lo que se conoce como política de balance estructural. Vamos a mirar no solo la coyuntura, vamos a mirar con un poco más de largo plazo lo que le pasa a los ingresos del Estado. La idea básica es esa,
adecuemos los gastos de gobierno a ingresos permanentes y no a los transitorios. Este año puede ser estupendo, pero eso puede ser transitorio. Y si gastamos conforme a lo que pasa este año, ¿qué vamos a hacer el próximo? No, tengamos una política en vista a lo que son los ingresos permanentes y no tengamos que estar siguiendo los ciclos y amplificándolos. Esa es la idea básica que se ha aplicado durante este periodo. Entre los años 87 y 2001 se estableció lo que se llamó un fondo de estabilización de los ingresos del cobre. Cuando sube el precio del cobre más allá de lo que se espera para el próximo año, lo ahorramos. Y si baja, los aprovechamos esos ahorros. Muy sencillo, muy simple, lo que cualquier familia haría. La idea es sencilla, hacerlo es lo difícil. Profesor, ¿esa plata que se ahorra se invierte en algunas cosas o dónde se mantiene? Se invierte, normalmente se ha invertido fuera de Chile, dado que los ingresos son principalmente de ingresos de exportaciones que le entran al fisco, porque de esa manera también se contribuye a la política cambiaria. ¿Ya? Porque si tenemos esos ingresos extraordinarios de exportaciones de cobre, que en parte le benefician al Estado, eso significa que va a haber una tendencia a que se aprecie el tipo de cambio. Pero si yo los invierto afuera, entonces no se produce esa tendencia a la apreciación o se modera esa tendencia a la apreciación que perjudica a otras exportaciones. Entonces de esa manera está ayudando esa política fiscal también a mantener un tipo de cambio que no desfavorezca a otras fuentes de exportación y que contribuya a la diversificación. ¿Ya? Por lo tanto, durante esos años se usó ese mecanismo y del año 2002 en adelante en lo que se ha llamado ingresos estructurales del cobre y tributarios. Hasta el 2001 hicimos una política en la cual ahorrábamos los mayores ingresos por el precio del cobre. Desde este año, además de eso, se considera qué pasa si la economía crece en más de lo que se considera sostenible. El crecimiento del PIB de mediano plazo. No es solo el precio del cobre de mediano plazo, sino también el crecimiento de la economía en el mediano plazo. Si la economía está creciendo más de lo que consideramos que puede crecer de manera tendencial, de manera estructural, entonces quiere decir que estamos teniendo ingresos extraordinarios que no son sostenibles todos los años, crecimiento de los ingresos. Y al revés. Para el próximo año, decíamos que el presupuesto se estimó que la economía podía crecer 3,6, va a crecer 3,6. ¿Ya? Y sin embargo se estima que de manera estructural, de manera permanente, el país podría crecer un poco menos de 5%. ¿Ya? Por lo tanto, los ingresos permanentes podrían crecer más de lo que van a crecer en la práctica. ¿No es cierto? Entonces yo corrijo y digo, si estimara mi presupuesto de manera estructural, de manera permanente, tendría más ingresos. ¿Ya? Ese es el cálculo que se hace acá. Y se gasta en función del resultado de este ingreso estructural. De tal manera que establece, yo decía antes que esta política contracíclica puede ser hecha de manera ad hoc o en base a una regla. Esto establece una regla. Dice, cada vez que la economía esté creciendo menos que a lo que puede crecer en condiciones normales, en condiciones que estimo de tendencia, entonces voy a tender a gastar un poquito más. Y al revés. Y lo mismo con el precio del cobre. Si está por encima del que yo estimo un precio de largo plazo, voy a ahorrar. Y al revés, si está por debajo, voy a gastar más de los ingresos que tengo ese año. Entonces este concepto de gastar en función de lo permanente o de lo estructural lo aplico para el cobre. Durante todos los años 90 se aplicó para los ingresos del cobre y desde el año 2001 en adelante se ha aplicado para el cobre y para el crecimiento general de los ingresos de la economía, dependiendo de cuánto crece. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien. Y además, para que el gobierno no fije esto en función de lo que le parezca más conveniente, y para tratar de que se haga de la manera más objetiva posible, ¿cuál es ese precio del cobre permanente? ¿Cuál es el crecimiento de tendencia al que la economía puede tener? Llamemos a un grupo de personas, supuestamente expertos, digamos, los que creemos que pueden hacer una buena estimación, lo más profesional posible, pidámosle la opinión a ellos, y en esa base no el gobierno lo fija, sino que de esta forma se determinan esos parámetros. Y
ciertas reglas, además se han agregado ciertas reglas para invertir los ahorros. Esos ahorros se invierten de acuerdo a ciertas reglas, no solo para que estén bien invertidos, sino que también de acuerdo a ciertos propósitos que tienen que ver con objetivos de largo plazo del país. Entonces, en la ley de presupuesto del año 2002 o 2003 se propuso para ese año este sistema. Y luego, lo mismo que antes se había propuesto en los años anteriores para los ingresos del cobre. Y luego se estableció en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, se dejó en ley permanente, una ley que se llama de responsabilidad fiscal. Pero en general se ha ido haciendo en la práctica a través de la ley de presupuesto y luego de una cierta experiencia y perfeccionamiento se ha ido convirtiendo en leyes. Lo mismo es todo acá. Los comités de expertos, ¿no es cierto? No sé, el año 2003 o 2004, no me recuerdo exactamente cuándo, se dijo, a ver, para que nadie piense que el gobierno está fijando esto a su conveniencia, llamemos a un grupo para que nos ayude y fije estos parámetros, de acuerdo a la mejor información que exista. Primero, para tener más opiniones y segundo, para que no aparezca como algo interesado al gobierno, porque si el gobierno dijera, mira, resulta que este precio de $4 del cobre es un precio que va a durar 10 años, claro, le permite gastar más. Pero no es esa la idea. Entonces, primero, para que aparezca, primero va a tener más opiniones y segundo, para que aparezca como una opinión independiente del interés que podría tener el gobierno en gastar más, se estableció este sistema. Y luego un sistema para invertir los ahorros con el mismo propósito. Entonces esto ha sido gradual su desarrollo en el tiempo. Y por último hay una meta para ese balance estructural. ¿Qué quiero? Que haya un déficit. Me voy a guiar, la política, me voy a guiar por el saldo estructural, por el saldo del balance estructural. No por el efectivo, no por el que resulta, sino por aquel saldo que tengo con los parámetros de largo plazo. Yo hago el cálculo, cuál es el resultado de los ingresos de largo plazo. Y en base a eso me guío. Pero además tengo que decir, bueno, quiero tener equilibrio, quiero tener superávit o quiero tener déficit en términos estructurales. Esa es la meta de resultado estructural. Y esta legislación de acá, de la Ley de Responsabilidad Fiscal, estableció que el gobierno al principio tiene que establecer cuál es la meta que va a tener para los próximos años de política fiscal, en estos términos del balance estructural. Entonces, el objetivo es el primero, la idea básica, adecuar los gastos de gobierno a los ingresos permanentes y no a los transitorios, estabilizar. Eso es lo primero, para que esto no sea fuente de problemas y para que ayude en el ciclo. Y además, voy a plantearme una meta en función de lo que yo considero conveniente para el periodo de gobierno. Resultado final. Que durante varios años fue superávit, durante estos años fue superávit, durante buena parte de los 90 también tuvimos superávit cuando fue posible, cuando partió esta regla tenía un superávit, después pasó a balance, actualmente tiene para el próximo año un déficit estructural de 1,1%. Para el próximo año tiene un déficit de 1,1% estructural y un déficit efectivo de 1,9%. ¿Por qué? Porque la economía se estima que va a crecer menos que lo que podría crecer en condiciones de permanentes o estructurales. Bien, aquí hay algunos datos. Esto pasó con ese fondo de recursos ahorrados por el cobre, ¿no? Durante los 90 ahorramos. Antes de la crisis asiática, aquí empezó la crisis asiática, ¿no es cierto? Antes de la crisis asiática se ahorraron esos recursos y después se fueron disminuyendo cuando fue la crisis y hubo necesidad de echar mano de ellos. Durante principios de los 2000 fue muy bajo el precio del cobre, entonces se desahorró. Y luego vino un periodo de ahorro importante, porque las condiciones mejoraron. Y aquí está el cálculo para cada año de este balance del resultado del presupuesto cíclicamente ajustado, ¿no? Las líneas moradas esa línea muestra cuál es el balance ajustado. Amarilla es el efectivo y la diferencia es la corrección cíclica. Entonces, por ejemplo, el año 2012 tuvimos un balance efectivo que tuvo, ¿qué saldo tuvo el balance efectivo el año 2012? ¿Qué es lo que hubo? ¿Hubo déficit o superávit? Hubo superávit, ¿no es cierto?
Y sin embargo, dice ahí que estoy un poco daltónico, y ustedes me tienen que ayudar ahí con los colores. Bueno, pero sin embargo, el balance cíclicamente ajustado fue un déficit, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí dice un ajuste por el ciclo. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones por concepto de ciclo, ¿no es cierto?, estaban mejores el año 2012 que las condiciones de largo plazo. ¿Sí? Miren el año 2006. Miren el año 2006. Hubo un tremendo superávit. ¿Ya? Pero buena parte de ese superávit era porque las condiciones del cobre, del precio del cobre, eran muy favorables. ¿Se acuerdan que vimos cuando estudiamos sobre la minería y el cobre? Vimos que desde el 2005 y 2006 especialmente había un aumento muy importante de precios. Hubo un aumento muy importante de precios. Eso generó mucho más ingresos al Estado. Entonces, si le quitamos eso, es lo que hay que hacer, ajustarlo cíclicamente, el déficit a precios de largo plazo, a condiciones de largo plazo, el superávit, fue mucho menor. La barrita morada. Claro, si uno mira el superávit efectivo, dice, estamos teniendo un superávit muy grande. Pero cuidado, mucho de eso es transitorio, no es permanente. Por lo tanto, yo no puedo gastar esos ingresos adicionales pensando en el largo plazo. Corríjalo. Eso es lo que dice esto. Corríjalo, porque hay una parte de esto que es transitorio. Usted solamente tiene un superávit de, mire, la quinta parte del que en realidad registró como efectivo, porque hay un factor que es transitorio. Si calculamos lo que pasó a precios de largo plazo o a capacidad de crecimiento de la economía tendencial, entonces usted tendría un superávit mucho más bajo. Ahorre eso para, por si acaso, le pasa algo como lo que pasó, sin saber, ¿no es cierto?, el año 2009. Nadie sabía que iba a haber esta crisis, pero sabía que en algún momento esos precios van a cambiar. Y mira el déficit efectivo enorme. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque de esa forma se pudo contrarrestar parte de la caída externa, parte de la crisis externa, y el país no tenía una crisis tan grande. Pero si no se hubiera hecho esto antes, no se habría podido hacer eso que se hizo. Lo que uno logra hacer en una crisis depende de lo que hizo antes. Cuando hay un incendio, yo soy capaz de responder a eso si me preparé antes. Si no tengo los elementos para apagar el incendio cuando llega, no lo voy a poder apagar. Aunque sepa que se pueden apagar los incendios, si no tengo los extinguidores, ¿no es cierto?, no lo voy a poder apagar. Lo mismo pasa acá. Si yo, aunque sepa que puedo hacer política contracíclica, si no hice una política previa adecuada, probablemente no va a poder hacer esa política contracíclica. Peor aún, si yo estimulo los problemas o si esta política es fuente de problemas. Entonces, ilustra esto la manera en que se ha registrado durante los últimos años y lo mismo que se piensa y se propone para el presupuesto del próximo año. Uno podrá discutir en el margen, pero la política es esta y que está en la línea de esos objetivos que planteamos antes. No ser causa del problema y ojalá no aumentar los ciclos y ojalá ser capaz incluso de contrarrestar los ciclos externos. Bueno, esto es más o menos lo mismo, visto de otra manera, porque las barritas muestran los gastos y la línea verde muestra los ingresos efectivos, la línea roja muestra los ingresos a largo plazo, los ingresos estructurales. Entonces ven los años 2006, 2007, 2008, ¿no?, cómo los ingresos efectivos eran bastante superiores a los estructurales. Y el gasto se ajustó, ¿no es cierto?, a los ingresos de largo plazo y no a los de cada año, como era tradición antes. Esta es la contraparte en deuda. Dijimos que por una parte estaba el saldo del presupuesto de gobierno y por otra parte estaban sus pasivos y sus activos. La línea azul muestra la deuda de gobierno como porcentaje del PIB. La barra azul muestra las deudas de gobierno como porcentaje del PIB.
Y la roja muestra los activos financieros. Bueno, a principios de los 90 teníamos una deuda de alrededor de 45% del PIB. ¿Qué es lo que fuimos haciendo a medida que con esa política de ahorro, dado que los precios no eran tan altos como los de ahora, pero eran más altos que los que previamente habían habido, más altos de lo que considerábamos en esa época que iban a ser los precios a largo plazo? Redujimos la deuda. No solo no aumentamos la deuda tanto como aumentaba el producto, esto es como porcentaje del producto, sino que además se pagaron deuda antes de tiempo. Y entonces vino la crisis en Asia el año 98 y se pudo echar mano de ahorros, por eso bajan las barras rojas, y empezar a producir un moderado aumento de los pasivos. Y lo mismo después en los 2000, ¿no? En la medida que los precios subieron, 2006 en adelante, aumento de los activos, porque ya no se podía reducir la deuda, no parecía razonable seguir reduciendo la deuda. Y sí aumentar los activos. Y cuando viene la crisis, entonces se usan esos activos y se incurre en algún endeudamiento, ¿no? Entonces, lo mismo visto por el lado de la deuda. Si el país hubiera tenido aquí, el 2009, en la crisis, hubiera tenido deuda no de 45, de 80% del PIB, como tienen muchos países, no hubiera podido hacer en la misma medida lo que hizo. No habría podido ser tan agresiva una política contracíclica como lo fue. Lo fue porque tenía esos ahorros. Aunque no lo hubiera tenido, se habría podido endeudar porque tenía muy poca deuda. Mejor si tengo los activos. Pero incluso si no hubiera tenido todos esos activos, podría haberse, supongamos que no hubiera tenido estos años previos de bonanza en que le permitió ahorrar tanto, que los precios hubieran sido más bajos, los precios del cobre, tenía deuda baja y por lo tanto se pudo haber endeudado sin consecuencias negativas y poder hacer política contracíclica. Ahí está la deuda del país comparada con otros países, ¿no? Aquí aparece deuda negativa porque hay más activos que deuda. Pero muchos países, como les decía, con deudas muy altas. Japón tiene un tremendo problema para hacer política contracíclica, política expansiva, porque tiene una deuda muy grande. Entonces los bancos centrales entran a jugar un papel reactivador más allá de lo que ha sido tradicional. Tienen tasas de interés prácticamente en cero, la política monetaria está muy limitada porque ya no pueden bajar más la tasa de interés, la política fiscal muy limitada porque tienen mucha deuda. Entonces tienen que hacer los bancos centrales políticas cuantitativas para tratar de hacer lo que podría hacer la política fiscal en otras circunstancias. Entonces, esto, lo que se hace en los momentos de bonanza, lo que se hace cuando no hay crisis, es lo que permite reaccionar con mayor o menor eficacia cuando hay crisis. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido, que tienen alta como deuda pública, qué puede ser como de positivo? Bueno, Estados Unidos es un caso especial porque tienen moneda de reserva. O sea, ellos tienen la ventaja de tener una moneda que es aceptada por otros países como moneda de reserva, ¿ya? Pero la razón de por qué me endeudo yo, me endeudo porque creo que con esos fondos puedo hacer algo que tiene más rentabilidad que lo que tengo que pagar por la deuda. Entonces, puedo en el pasado haber tomado deudas para hacer inversiones que están rindiendo, por ejemplo, inversión en infraestructura, ¿ya? Entonces, esa es la lógica de endeudarse y por eso los gobiernos tienen deuda, porque buscan con eso financiar inversiones que van a tener una rentabilidad. El problema es cuando yo empiezo a financiar gastos corrientes y la deuda empieza a reemplazar algo que yo debería hacer con ahorros, ¿ya? O debería, más que con ahorros, con ingresos corrientes, ¿ya? Ahí empieza entonces la deuda a ser más discutible cuál es el problema y cuál es el beneficio de hacerlo de esa manera, que puede ser en el corto plazo razonable, pero después no logro revertir esa situación. Y de hecho los países que tienen deuda alta como Estados Unidos, se limita su posibilidad de hacer política fiscal. Yo recién mencioné que en la crisis reciente, y de hecho durante esta crisis, no ha podido hacer política fiscal como habría sido capaz de hacer en circunstancias de deuda más baja. Resumen, el Estado, la manera en que maneja sus ingresos y gastos tiene consecuencia macro por su tamaño. Por lo tanto, es fundamental preocuparse del impacto macro que va a tener esos ingresos y gastos.
y puede tener efectos negativos, puede crear problemas en ese sentido negativos, puede crear desequilibrios, y muchas veces ha sido así en nuestra historia y en muchos países es así, o al revés, puede al menos no generarlo o ser capaz de compensar problemas que se generan en otros ámbitos de la economía. Es normal que en los cursos de macroeconomía uno aprenda de la política fiscal y la política fiscal aparece como una que ayuda a lograr objetivos macroeconómicos, pero eso no es siempre así, no es siempre así. Tiene requisitos desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de cómo se maneja la política fiscal. A veces el gobierno no controla la política fiscal, porque hacen, por ejemplo, si es que el presupuesto no está unificado. En ese caso el gobierno no es capaz de controlar si hubo déficit o superávit, porque hay muchos que deciden. ¿Ya? Bien, vamos al tema tributario. Hemos hablado de los gastos, de los ingresos. Dijimos que entre los ingresos la principal fuente de ingresos del gobierno son los impuestos. Entonces vamos a mirar algunos elementos respecto de los impuestos. Algunos principios generales. ¿Para qué son los impuestos? Los impuestos son para recaudar los recursos necesarios para financiar el gasto. Eso es lo primero que hay que tener claro. El objetivo de los impuestos es recaudar para financiar gastos y hacerlo en forma sostenible. Vale decir que si yo voy a financiar un gasto que va a repetirse en los años siguientes, tengo que tener ingresos que se van a repetir en los años siguientes. El presupuesto se aprueba por un año, pero puede ser que yo estoy haciendo un gasto que no lo puedo eliminar al año siguiente, no lo puedo reducir, lo tengo que hacer de manera permanente. Sostenible, equitativa. A todos nos interesa, ¿no es cierto? A todos nos importa que dos personas que tienen la misma situación paguen lo mismo. Por eso que hay equidad horizontal. Dos personas, dos empresas, dos contribuyentes en situación parecida paguen lo mismo. Nos parece eso justo. Y vertical, en el sentido del que tiene más ingresos, contribuye más que el que tiene menos. En función de necesidad y una equidad horizontal. No nos parece justo que alguien, ¿no es cierto?, que tiene la misma situación de ingreso de mi familia, pague menos. ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Qué justificación? Y eso, por eso hablamos de equidad horizontal. Y también queremos que esto se haga de manera eficiente. Vale decir que el proceso de recaudar implique el menor costo posible. Recaudar tiene un costo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que trabaja en el cumplimiento de los pagos de impuestos. Auditores, contadores, abogados, ¿no es cierto? O sea, las empresas, las personas, tenemos que hacer un trabajo para pagar los impuestos, para recaudarlo lo tiene que hacer, el gobierno para fiscalizar. Por lo tanto, queremos que eso se haga de manera eficiente en su operación. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el objetivo de los impuestos es recaudar para financiar los gastos. Si tenemos un objetivo de bien común que define el Estado, bueno, eso necesita un financiamiento por lo que vimos antes. Bueno, eso es el propósito de los impuestos y tiene estos agregados de requisitos que le ponemos. Queremos que los impuestos que se establezcan eviten distorsiones, eviten inducir un comportamiento que no queremos que se produzca. A menos que el impuesto sea precisamente para corregir un comportamiento. A veces podemos poner un impuesto para evitar una externalidad negativa. Ponemos un impuesto para evitar una externalidad negativa. O sea, justamente lo ponemos para cambiar una conducta. Excepto en ese caso, no queremos que los impuestos generen conductas que no nos interesa que ocurran. ¿Ya? Por lo tanto, en todo caso, nos interesa, y parte importante del análisis va a ser pongamos impuestos que no generen distorsiones, que no generen comportamientos que van en contra de los objetivos de crecimiento, de equidad, de eficiencia. Por el contrario, ojalá con los impuestos ayudemos a corregir esos comportamientos que no queremos. ¿Qué ejemplo de un impuesto que corrige externalidades negativas?
cigarro, alcohol. Ejemplos. Cigarros, alcoholes, contaminación, son impuestos que buscan gravar algunos males, algo que no queremos que se difunda o que ocurra en menor medida, y para eso lo gravamos. Excepto eso, en general los impuestos queremos que no distorsionen el comportamiento de los actores económicos. También queremos que sean simples, justamente para que sea lo más simple posible de administrar, que sea transparente, de bajos costos de cumplimiento y de administración. Entonces, ciertos principios generales que planteamos para el sistema tributario. Primero, no se nos debe olvidar el propósito de recaudar. Hagámoslo de una manera que no distorsione el comportamiento de los agentes económicos y que sea simple y de bajo costo de cumplimiento. En primer lugar, ustedes plantearon por qué los presupuestos se hacen a un año. ¿No es un periodo muy corto? Alguien preguntó. Bueno, la verdad es que tomar un año como referencia para los presupuestos es una convención. No son los presupuestos del gobierno o del Estado, sino también los presupuestos de las empresas. Son generalmente a un año, porque las empresas también hacen su presupuesto. Naturalmente que el hacer presupuesto a un año no significa que uno lo haga sin mirar el futuro y sin tener en cuenta una proyección, una idea de lo que va a suceder a un plazo más largo. Al contrario, debe mirar con una perspectiva más larga de un año. Pero la ley, lo que está establecido es a un año. Si fuera un plazo más largo, tendríamos que estarlo revisando en base a los antecedentes nuevos de lo que pasó en el año. En un año pueden surgir necesidades nuevas, ciertamente surgen datos nuevos. Por ejemplo, ahora sabemos cosas respecto del año 2015 que no sabíamos cuando se aprobó el presupuesto para este año. Por lo tanto, si lo hubiéramos aprobado un presupuesto a 2 o a 3 años, habría que revisarlo. Por lo tanto, lo que se hace es cada año hacer proyecciones a mediano plazo. Y le voy a mostrar, por ejemplo, las proyecciones que se acaban de presentar la semana pasada. En el informe de finanzas públicas puse ahí 2014 porque se presentó ahora, pero es para el presupuesto del próximo año. Entonces, la semana pasada, junto con presentar el presupuesto, se hizo un informe donde aparece lo que es el gasto del gobierno central para los años 2015 a 2018, o sea, 3 años por delante, ¿no es cierto? Además del presupuesto del año 2015, 16, 17 y 18, agregado. Esto está orientado a saber, bueno, si proyectamos los ingresos para los próximos años, lo que está previsto para el 2015 en el presupuesto, lo que anticipamos para los años siguientes en base a lo que hoy día parece razonable como crecimiento del país, ¿cuáles serían los ingresos? Después la segunda línea dice qué gastos están comprometidos. ¿Ya? ¿Cuántos son los gastos que están comprometidos para los años próximos? ¿Por qué pueden haber gastos comprometidos si el presupuesto es a un año? ¿Por qué podrían haber gastos comprometidos si estamos todavía por aprobar? Está recién discutiéndose el presupuesto del 2015 y ahí decimos hay gastos comprometidos para el año 2016, 17, 18. ¿Por qué pueden haber gastos comprometidos? ¿Qué se le ocurre? Como los mismos sueldos que tiene como toda la gente a largo plazo, los senadores, diputados, presidentes. Y el conjunto de la gente que trabaja, ¿qué proporción del gasto va a remuneraciones o a personal del gasto total? Lo vimos la vez pasada, ¿alguien se acuerda? ¿Cuánto del gasto total de gobierno va a pagar remuneraciones a personal? ¿La mitad? ¿Un 10%? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos la vez pasada. ¿De qué orden? ¿Sí? Incluso comentamos eso. Un poco más de 5%, 5,6%. Entonces, efectivamente, y esas personas van a seguir trabajando. Por lo tanto, ese es parte de los gastos que están comprometidos. Pero es muy poco, 5,6%. ¿Qué otros gastos hay comprometidos para los próximos años? Hay que servir deuda, tampoco es muy importante. Y también va a tener ingresos por los intereses de aquellos activos que tiene. Y vimos que la situación entre los activos por los cuales se ganan intereses y las deudas por las cuales se pagan es cercano. Por lo tanto, ese no es un concepto importante. ¿Sí? ¿Qué tipo de transferencia? Los subsidios. Subsidios, ya.
dentro de eso hay una bien importante, un pago bien importante que hace el Estado, que está entre los más importantes. ¿Cuál puede ser? Y que seguro que se van a pagar en los próximos años, entre las transferencias o subsidios. ¿Cuál era el gasto más importante que vimos? Educación. Y parte de los gastos, parte del presupuesto de educación, la mayor parte se dedica a pagar la subvención por alumno, ¿ya? Y seguro que en los próximos años vamos a tener, ¿no es cierto?, más de 3 millones de estudiantes que van a estar recibiendo subvención. No es que vamos a terminar con el presupuesto del 2015, ¿no es cierto? La cantidad de alumnos variará marginalmente. En algunos niveles va a aumentar, en otros va a disminuir, por razón demográfica, que la población de menor edad está disminuyendo en términos absolutos. Entonces, pero va a haber un pago de subvenciones por concepto de educación. ¿Qué otro pago importante vimos que dentro del presupuesto, aparte de educación? Salud, de nuevo, hay gastos, los hospitales tienen que seguir funcionando, hay que hacer mantención, todos esos gastos podríamos decir están comprometidos en algún grado y uno los puede proyectar. Y otro muy importante, pensiones, ¿ya? Los pensionados que hoy día cobran pensión, a pesar que son viejitos, ¿no es cierto?, y gente mayor, todavía tienen varios años como grupo de esperanza de vida. Por lo tanto, todos esos son gastos que están comprometidos para los próximos años, aun cuando no esté el presupuesto de los próximos años aprobado. Y eso es lo que está en la segunda línea, gastos comprometidos hasta el año 2018. Luego se estima cuáles serían los ingresos cíclicamente ajustados. ¿Qué son los ingresos cíclicamente ajustados? ¿Qué son los ingresos cíclicamente ajustados o estructurales? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Qué son los ingresos cíclicamente ajustados? Que se ajustan por la regla del superávit estructural. Son los que se ajustan en base a variables de largo plazo. O sea, el precio del cobre que hoy día consideramos que va a regir durante los próximos años y el crecimiento tendencial, el crecimiento de tendencia que el país puede tener. En base a eso se estiman los ingresos cíclicamente ajustados o ingresos estructurales, ¿ya? Ingresos corregidos por el ciclo o ingresos estructurales. Y entonces luego hay una meta, dice meta del balance cíclicamente ajustado o estructural, ¿no? ¿Qué meta se tiene? Para el próximo año 1,1% de déficit. Y ese déficit a precios de largo plazo, a precios de tendencia, se quiere ir achicando hasta llegar a cero, ¿qué año? 2018. ¿Ya? Y entonces el gasto que es posible, compatible con esa meta, dado los ingresos cíclicamente ajustados, ¿cuánto podemos gastar para tener ese resultado? Y eso define entonces qué holgura, cuántos recursos hay para gastar en cosas que hoy día no se han definido y que se pueden definir en los próximos presupuestos. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿trabajamos con el presupuesto de un año? Sí, pero tenemos que estar mirando a futuro y examinando cuál es la situación, porque las cosas son de más largo plazo que un año. Y eso es lo que nos muestra este cuadro que se presentó la semana pasada en el informe de Finanzas Públicas con miras al presupuesto del año 2015. Incluso hay una mirada de más largo plazo, especialmente para algunos gastos que son de muy largo plazo, las pensiones, ¿ya? Y en el mismo informe hay un examen de cuáles son las proyecciones de gasto hasta el año 2030 para pensiones, porque esas proyecciones se pueden hacer a muy largo plazo, dada la estructura demográfica, dado los beneficios actuales, ahí considera con los niveles actuales de pensiones, reajustadas por el IPC. Pero no más que eso. Y probablemente de aquí al año 2030, si el país crece, también vamos a querer que los pensionados tengan una pensión mayor que la que tienen actualmente. Y entonces aquí hay un análisis de qué se espera que ocurra en materia de pensiones. Y lo mismo, hay una proyección de cuál sería el gasto en salud hasta el año 2050, con los niveles actuales de gasto por persona. Pero, ¿por qué puede crecer este gasto en salud en los próximos años? Si es con el nivel actual de atenciones. Porque aumenta la cantidad de personas de mayor edad. Porque aumenta la cantidad de personas, la población del país. Es cierto que aumenta la población del país, pero fíjate que esto está hecho como porcentaje del PIB. Y si crece la cantidad de personas, va a crecer probablemente el PIB. Por lo tanto, ahí está creciendo más que el PIB y por lo tanto más que la población. ¿Por qué puede ser?
Y está creciendo mucho, fíjense, de 3,5% a más de 6%. ¿Por qué podría ser este crecimiento en el gasto en salud como porcentaje del PIB? ¿Sí? Porque se aumenta la esperanza de vida, entonces cada persona es más costosa. Hay un envejecimiento de la población y la mayor parte del gasto en salud, las personas lo realizan o al nacimiento, en los primeros meses de vida, o especialmente en la etapa final de la vida. Ahí es donde requiere más atención de salud. Y una proporción mayoritaria del gasto en salud no es a la edad de ustedes, en que prácticamente, ¿no es cierto?, no necesitan atención de salud, excepto si tienen un accidente, pero fuera de los accidentes no necesitamos recurrir al sistema de atención de salud. En cambio, a medida que la persona envejece, sí se necesita cada vez más. Y eso es lo que explica, así de importante, fíjense que se duplica en los próximos años el gasto en salud. Así de importante es lo que hagamos para prevenir, para manejar bien el sistema de salud y la calidad de vida, ¿no? Una mejor calidad, mejor condiciones de vida, deporte, en fin, dieta, todo eso es fundamental para lo que va a pasar con la calidad de vida a medida que la persona envejezca y por lo tanto también con los requerimientos de uso del sistema de salud. Bueno, eso era respecto de la primera pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Es a un año? No. Sí, es a un año, pero eso no quiere decir que no tengamos que mirar a futuro. Y como digo en el informe presentado la semana pasada, junto con el presupuesto para el año 2015, está esta información y estas proyecciones que se van actualizando de manera regular. Bien. Segunda pregunta, ¿cómo se puede generar una política fiscal de largo plazo con gobiernos que duran solo 4 años? Bueno, cierto, el presupuesto es de un año. ¿Cómo miramos a 4 años? Y especialmente el gobierno después que lleva 2 años, le quedan solo 2 años más o un año más al tercero. Bueno, pero hay maneras que tenemos para mirar a más largo plazo. Por ejemplo, este sistema de balance estructural o balance cíclicamente ajustado, por definición es mirar más allá del periodo de gobierno. Porque estamos mirando el ciclo, estamos mirando un periodo más largo. Y estamos mirando, puede ser que ahora este año tengamos un buen precio del cobre, pero visto en perspectiva eso no se va a mantener, dadas las proyecciones que tenemos. Entonces, justamente el ciclo, un gobierno puede estar en un ciclo, bueno o malo, y eso, con el sistema de balance cíclicamente ajustado o balance estructural, miramos más allá del periodo de gobierno. Los dos ejemplos anteriores que mostré, estimaciones hasta el año 2018. El año 2018 el actual gobierno no va a estar, va a haber un nuevo gobierno, pero ya tenemos proyecciones de lo que debería ocurrir ese año. Y lo mismo, mucho más, varios gobiernos van a pasar antes de que el gasto en salud aumente en la forma que está prevista. Por lo tanto, hay una institucionalidad, hay una manera de mirar a más largo plazo. Y por lo demás, no es solo el gobierno, sino que también hay Congreso. En fin, hay otras autoridades. En el Congreso los senadores duran 8 años. Tenemos un sistema en el cual hay distintos actores para buscar una mirada en que se concilie corto y largo plazo. La otra pregunta, ¿cómo se mide el balance estructural futuro? Bueno, ya lo dijimos, el precio del cobre toma en cuenta los precios que se proyectan a 10 años plazo y el crecimiento tendencial es el crecimiento que en las actuales circunstancias se espera que tenga la economía en los próximos 5 años. ¿Qué va a pasar cuando no dependamos tanto del precio del cobre? ¿Qué puede pasar? Desde el punto de vista fiscal, la variabilidad del precio del cobre va a influir menos en el presupuesto cíclicamente ajustado, en los ingresos. Si el precio del cobre es menos importante, vamos a tener menos impacto. Y va a prevalecer la importancia, que ya lo es hoy día, pero va a tener todavía más importancia, el PIB o el crecimiento del producto de tendencia. ¿De acuerdo? Si el cobre es menos importante, naturalmente para los ingresos del fisco va a tener menos peso dentro de las proyecciones de ingresos. Y su variabilidad va a ser menos importante. Bien. ¿Qué ocurre si la política fiscal anticíclica es incapaz de frenar una crisis? ¿Qué puede pasar? O la crisis va a ser mayor, o tendremos que usar otros instrumentos,
o la crisis puede que no sea causa del ciclo, y por lo tanto mal puede resolverle una política anticíclica, ¿no? Entonces depende del contexto, ¿ya? Puede desde que el ciclo va a ser mayor porque la política anticíclica no puede combatirlo en ese caso, o puede ser que haya otro factor y por lo tanto hay que ver y tener un buen diagnóstico de cuáles son las causas del problema. ¿Qué pasa si los gobiernos no cumplen con el superávit o con el balance, con la meta que tienen? ¿Hay mecanismos para forzar a hacerlo? Bueno, diría dos cosas. Primero, el gobierno presenta su presupuesto y el Congreso puede aprobar, rechazar, disminuir. Por lo tanto, ahí hay una instancia. Si es que el Congreso y el resto estima que lo que está haciendo el gobierno no es lo más adecuado. Segundo, está el Banco Central que hace la política monetaria. Y si es que la política fiscal tiene no está cumpliendo con lo que ha planteado, eso puede desencadenar consecuencias en la política monetaria que puede no ser la más deseada desde el punto de vista de la autoridad fiscal. Por lo tanto, hay otros contrapuntos. El Congreso, la política monetaria pueden hacer que el gobierno, aunque no quiera, busque someterse a la política de balance estructural. Algunos países, para hacer esto aún más exigente, han constituido consejos fiscales, tal como existe un consejo del Banco Central, un consejo, un equipo de personas que van a mirar lo que está pasando con la política fiscal y van a comentar y van a decir: esta política fiscal puede tener tales consecuencias, no es a juicio de este consejo la más conveniente. Puede desde hacer un comentario hasta a lo mejor poder tener alguna capacidad de intervenir y hacer algún cambio. Entonces, esa es la respuesta. Hay países en los cuales se complementa el rol de la autoridad fiscal con este consejo fiscal que tiene algunas atribuciones. ¿Qué otros países usan la regla del superávit o del balance y por qué los países desarrollados no la usan? Bueno, la verdad es que la idea de estimar cuál sería el presupuesto bajo condiciones cíclicamente ajustadas, condiciones estructurales, es bastante antigua, tiene varias décadas, y en la mayor parte de los países desarrollados sí hay una estimación, sí hay un cálculo. Distinto es sujetarse a una regla. Son dos cosas distintas. Uno es llevar la información y segundo, aplicarla y someterse a una regla, que es el caso de nuestro país. Algunos otros países lo hacen. ¿Por qué la mayor parte de los países desarrollados no lo hace? Tal vez porque no tienen tanta inestabilidad como nosotros tenemos con los ingresos del cobre. Esa podría ser una razón por la cual para nosotros es más importante y más relevante de hacerlo que para otros países que no tienen tanta dependencia, tanta influencia como en nuestro caso de una fuente de ingresos como en el caso del cobre y que es volátil. ¿Qué riesgos tiene la política contracíclica? ¿Qué riesgos tiene la política contracíclica? Pero otra consulta que ustedes hicieron. Bueno, uno de los riesgos es que nos equivoquemos en entender el ciclo y que pensemos que estamos en una parte a lo mejor alta del ciclo, o peor, que estemos en una parte baja del ciclo, cualquiera de las dos, y en realidad no sea así, porque nosotros no tenemos información, no sabemos. Creemos que el precio del cobre actual, en base a todos los antecedentes que tenemos, es más alto que el precio de largo plazo, pero no estamos seguros de eso. No sabemos cuándo va a tender al precio de largo plazo. Tenemos algunas ideas, estimaciones, pero no sabemos. Por lo tanto, podemos equivocarnos en la proyección del ciclo. Si alguien podría decir, por ejemplo, si miramos la política que teníamos en los años 90, en que teníamos precios del cobre bastante bajos, pero consideramos que estábamos en algunos años en una parte alta del ciclo y ahorramos y el Estado ahorró recursos. Alguien podría decir, bueno, tuvieron demasiado ahorro, a lo mejor pudieron haber hecho otras inversiones, ¿no? Y bueno, no era posible saber en ese momento cómo iba a ser el ciclo, qué largo iba a tener, qué condiciones se iban a dar. Por lo tanto, ¿qué riesgos tiene una política contracíclica? De no precisar con claridad el ciclo.
naturalmente. Podemos equivocarnos cuál es el ciclo. ¿Ok? Bien. Otra pregunta, relación entre el superávit y crecimiento económico. El superávit o balanza estructural dice, ¿por qué países como Estados Unidos tienen un déficit muy grande? Bueno, creo que Estados Unidos hay que separarlo porque es un país que tiene una moneda de reserva. O sea, ¿qué quiere decir que tenga una moneda de reserva? Cosa que no ocurre en el caso nuestro. Las personas quieren tener dólares, pero no quieren tener pesos chilenos. Los extranjeros usan los dólares para intercambio, quieren tener dólares, pero no quieren tener pesos. Porque el dólar es moneda de reserva, cosa que no pasa con otras monedas. Eso da una ventaja para el país que tiene esa moneda de reserva como es los Estados Unidos. También tiene otras dificultades, pero les da esa ventaja. Y segundo, la relación entre la política fiscal y el crecimiento. Nuestra política no garantiza crecimiento, evita crisis, logra estabilidad. Y desde ese punto de vista la evidencia sí muestra que países que tienen una política fiscal más prudente logran evitar crisis y crecer de manera más estable y permanente. Prueba de eso en nuestra propia historia. Vimos cómo en las décadas anteriores al 90 tuvimos grandes fluctuaciones e inestabilidad, y eso hizo que el país creciera menos de manera sostenida, a diferencia de lo que ha ocurrido durante los últimos años. Otra pregunta, ¿qué pasa con las municipalidades y con las empresas públicas a la hora de hacer sus presupuestos? ¿Ya? Esa era otra pregunta. Bueno, la verdad es que los presupuestos que se aprueban por ley, el presupuesto que se aprueba por ley, no incluye el presupuesto de las empresas públicas ni el de las municipalidades, sino que solo incluye lo que se llama el gobierno general, donde están todos los servicios públicos, pero no están ni las empresas ni las municipalidades. ¿Por qué no están las empresas? Porque las empresas son entes comerciales. El metro es una empresa que tiene que administrarse como empresa. Es empresa pública, pero en primer lugar es empresa. Codelco es una empresa pública, pero en primer lugar es empresa. Y las empresas tienen que tener toda la flexibilidad de administración y de gestión. Pero su presupuesto es aprobado por Hacienda, porque es una empresa pública. Entonces, su presupuesto es aprobado por Hacienda. No pueden endeudarse sin autorización, porque podríamos tener un presupuesto, no cumplirlo, caer en un déficit o hacer grandes inversiones y para eso endeudarse. Bueno, eso solo se puede hacer en la medida que tenga autorización de Hacienda. ¿Por qué? Porque si se llega a endeudar más allá de lo que está autorizado y no puede pagar la deuda, ¿quién la va a pagar? Si es una empresa pública, ¿quién la va a pagar? El Estado, en definitiva, va a tener que responder. Por lo tanto, tomamos doble precaución cuando se trata de entes públicos. Su presupuesto se aprueba, ellos tienen libertad para administrar, se limita su endeudamiento. ¿Ya? Lo mismo las municipalidades. Las municipalidades no son autónomas, aprueban su propio presupuesto, pero en este caso no es que se le apruebe su endeudamiento. No se pueden endeudar. Una municipalidad puede hacer todos los gastos que quiera, siempre que sean con su presupuesto del año. ¿De dónde tienen ingresos las municipalidades? Parte de los ingresos son municipales, no es la fuente principal. ¿Cuál es la fuente principal? Sí, viviendas y en general bienes raíces, las contribuciones de bienes raíces, esas son de beneficio municipal. Ese es el principal impuesto de beneficio municipal. Y también patentes, derecho de circulación, una cantidad de recaudación por ese concepto. Sus ingresos limitan cuánto pueden gastar, no se pueden endeudar. Nada. ¿Por qué? Porque en el caso que el municipio no se endeudara y no pudiera pagar, tendría que responder el Estado en definitiva, en la práctica, porque el municipio ¿qué podría hacer? De hecho, hay ocasiones en que los municipios incurren en deudas no autorizadas. ¿De qué manera podrían incurrir en deudas no autorizadas? ¿Siempre estamos ligados al municipio de repente corporaciones? La corporación puede depender de un municipio y es una entidad autónoma. Una entidad que se rige por normas privadas, tampoco se puede endeudar. ¿Ya? Pero ¿de qué manera en los hechos puede endeudarse un municipio? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Si lo
No, cuando digo el municipio, ni el alcalde, ni el consejo, nadie. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿qué podría hacer un municipio? ¿Un municipio qué tipo de gastos tiene? ¿Perdón? De vigilancia. ¿De qué manera podría incurrir una deuda en materia de vigilancia? ¿Quién hace la vigilancia? Puede hacerlo personas contratadas por el municipio o puede hacerlo una empresa que presta servicios. ¿Y qué es lo que uno puede hacer? ¿Qué es lo que podría hacer el municipio respecto de la empresa o respecto de las personas que trabajan contratados ahí? No pagan los servicios. Por ejemplo, postergar el pago, es decir, le voy a pagar en unos meses más. Atrasarse en el pago. Atrasarse en el caso de las personas, a lo mejor no en el sueldo, pero sí atrasarse en el pago de sus beneficios previsionales, ¿ya? De sus cotizaciones previsionales. O sea, puede en los hechos incurrir en algún endeudamiento, demorando el pago de algunas cuentas. Y de hecho hay municipios que acumulan cuentas que no son capaces de pagar algunas veces, ¿ya? Y el Estado ha venido en ayuda algunas veces de esos municipios. Lo malo es que si se ayuda a unos, hay otros que han cumplido y que se ven desincentivados a seguir cumpliendo. Porque al que no cumple, por muy justificada que están las razones, se le ayuda. Por lo tanto, se crea un dilema. ¿Ayudamos o no? La regla es que no se pueden endeudar. Y por lo tanto, hay también alguna fiscalización para buscar que ni siquiera en materia de pagos, de cuentas, se vaya acumulando cuentas por pagar. Bien. Entonces, no se incluye en el presupuesto, pero sí hay un control. ¿Por qué? Porque en definitiva, si no, el que se tendría que hacer cargo de las deudas es el Estado. ¿Cuál es el rol del mercado financiero en la política fiscal? ¿Está aquí el que hizo la pregunta? ¿Rol del mercado financiero en la política fiscal? Buena pregunta, importante. ¿De qué manera podría influir el mercado financiero en la política fiscal? ¿Qué es lo que hace el mercado financiero? ¿Qué es lo que hacemos en el mercado financiero? ¿Para qué recurrimos al mercado financiero? Para endeudarnos, ¿no es cierto? Para pedir plata. Entonces, una manera en que influye el mercado financiero en la política fiscal es que si el Estado tiene un déficit, va a tener que contratar un crédito o emitir un bono. Y el mercado financiero va a definir las condiciones, los que compran ese bono, los que están prestando al comprar el bono, van a definir las condiciones en las cuales le prestan al Estado. Y mientras más riesgoso sea previsto ese Estado, se prevé ese Estado cómo va a ser lo que va a costar ese bono, las condiciones que le van a exigir al bono. Más caro. Por lo tanto, el mercado financiero actúa sobre la política fiscal de alguna manera en la medida que en el mercado financiero se emiten los bonos para financiar cuando hay un déficit. O al revés, si hay un superávit, ¿no es cierto?, va a haber una reducción de deuda o una acumulación de activos. Por lo tanto, sí hay una interacción importante entre el mercado financiero y la política fiscal, porque en definitiva el mercado financiero es el que va a financiar y va a determinar las condiciones de financiamiento del Estado. Pensemos que el Estado puede recurrir al mercado internacional a financiarse. Por lo tanto, son muchos inversionistas en el mundo los que van a estar calificando en qué condiciones le presto al Estado de un determinado país. Y vimos el otro día que el riesgo país, el premio exigido, el costo cobrado a distintos inversionistas según el riesgo que se aprecia es bien distinto. ¿Y Chile en qué categoría está dentro de esos países de distinto riesgo en el mercado financiero? Está en una situación de bajo riesgo, bajo costo de fondo, gracias a la política fiscal que se ha seguido. Por lo tanto, sí hay una interacción importante entre la política fiscal y el mercado financiero, porque en el mercado financiero, al mercado financiero concurren quienes van a financiar la política fiscal, los déficits o las necesidades de financiamiento de la política fiscal. Lo mismo podría decirse de la política monetaria, aunque en el caso de la política monetaria es el Banco Central el que lleva la política monetaria y por lo tanto, como tradicionalmente en el pasado era frecuente que el Banco Central financiara los déficits del Estado, financiara los déficits fiscales y eso acarreaba problemas de inflación, es que hoy día hay una limitaciones muy fuertes en lo que la política monetaria o el Banco Central puede hacer para financiar la política fiscal. Precisamente para evitar que haya un financiamiento fácil, que en definitiva tiene consecuencias de más largo plazo. Bien,
Bueno, estas son algunas de las dudas que ustedes plantearon, que nos sirven para aclarar estos puntos de lo que tratamos en las clases pasadas.